Éramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, como siempre, muy pendientes de nuestra señal y particularmente de la edición especial de este programa en donde colocamos sobre la mesa temas muy importantes para ser analizados y debatidos con nuestros invitados. Así es que desde ya, bienvenidos a este viernes 25 de junio. El día de ayer, por supuesto, estuvimos muy atentos a los diferentes puntos expuestos por el presidente de la República en cuanto a la ley Bitcoin, y que por supuesto él dejó bien en claro, no es una situación de legalidad que va a obligar a todos los salvadoreños a hacer uso de esta moneda virtual, sino que va a ser opcional. Además, habló, entre otras cosas muy importantes, el de establecer un mecanismo de apertura de una cuenta en Bitcoin de $30 traducidos en Bitcoin para aquellos que comiencen a utilizar desde luego ya este sistema abriendo sus cuentas. Así es que a través de las aplicaciones pertinentes que ya él daba a conocer. Un tema que desde luego ha despertado mucha curiosidad, y sobre todo también el presidente lo decía, estoy haciendo esto para aclarar la mala intención de algunos sectores que han provocado algunas distorsiones en cuanto a esta ley que tiene 16 artículos. Así es que así están las cosas, entre otros temas que vamos a abordar este día. Quiero darles la más cordial bienvenida a Julio Valdivieso. Julio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenos días, Ernesto. Buenos días a los panelistas y a la audiencia. Gracias también a Marvin. ¿Cómo te va, Marvin? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días. Y buenos días a la audiencia, buenos días al panel. También, don Ronald Umaña, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Ernesto, y buenos días a Tania ahí en su casa, buenos días a los compañeros del panel y buenos días a usted que nos deje entrar a su hogar. Así es, en efecto. Tania, te saludo, muy buenos días. ¿Cómo estás? Qué gusto, como siempre, tenerte con nosotros. Gracias, buen día a todos ustedes ahí en el set y a toda la audiencia, por supuesto. Bueno, ya les colocaba sobre la mesa uno de los principales temas, el análisis del mensaje presidencial en esta cadena nacional. Vamos a hablar acerca también del resultado preliminar del trabajo de la comisión que investiga el destino de fondos de la Asamblea Legislativa, que es un tema que también surgió esta semana. El nuevo impulso de la Fiscalía a la investigación del desvío de fondos de Taiwán, provenientes de Taiwán. Emitió ciertas declaraciones el fiscal general, incluso también vamos a hablar acerca de esta nueva orden de investigación procesal judicial contra otros involucrados exfuncionarios de las pasadas administraciones, entre otros temas muy importantes que vamos a tener. Pero bueno, vamos a comenzar por lo primero, Julio. Bueno, primero, antes de nada, Ernesto, quiero hacer una aclaración por unas declaraciones de contexto que se sacaron el día miércoles en el programa de radio. En mi programa de radio. Yo nunca dije de que la Corte Suprema de Justicia había eliminado el examen de notariado. Lo que dije es que para este periodo la Corte de Cuentas, Suprema, había solicitado, dada el tema de la pandemia, que se suspendiera por este periodo. Así que no es que se haya eliminado el examen de suficiencia para el examen de notariado. Si alguien se interpretó así por lo que salió en la red, está totalmente fuera de contexto. Dicho esto, esta aclaración, creo que el día de ayer... Y un agradecimiento también a funcionarios de la Corte Suprema de Justicia que estuvieron atentos a al programa y que por eso llamaron y dijeron, miren, esto era necesario hacer la aclaración. Yo creo que sí, particularmente al señor presidente. Al presidente de la Sala de lo Constitucional y de la Corte. De la Corte Suprema de Justicia, tuvo la deferencia de hacer la observación aceptada, ¿verdad? Creo de que fue fuera de contexto, pero bueno. Aclarado el punto, así que un agradecimiento también a ellos. El punto, quiero entrar de lleno, dijéramos, a los temas que tenés en mesa. El día de ayer lo que vimos fue una explicación de la aplicación que debe, o mejor dicho, cómo interpreta el señor presidente la ley. Hizo toda una esquema de la misma. Quizás para esa conferencia era en el criterio para gente interna aquí en el país, es decir, cómo se iba a aplicar ya en la práctica.
Sin embargo, me preocupa la parte externa, es decir, cómo los organismos internacionales pueden ver este tema. Uno de los puntos, que es una ley, como muy bien lo reconoció el presidente, una ley corta, ¿verdad? No tiene más que 16 artículos, pero cada uno de estos artículos encierra un tratado en cuanto a los alcances de los mismos. Uno de los puntos importantes que se trata de revelar es el artículo 7 de la ley en cuanto a su obligatoriedad, ¿verdad? Trató de explicar que no es obligatorio, ¿verdad? Y que su aplicación va a depender de la voluntad de la persona que recibe. Algo que yo sí me ha preocupado mucho en el tema es en cuanto a la reserva de ley que debe contener esta normativa. Siendo una ley tan pequeña, tan de 16, quedando viva la ley de integración monetaria, porque la deja viva en el artículo 1, lógicamente el desarrollo de la misma se la va a tener que establecerse a través de un reglamento, no una normativa, a través de un reglamento, y debe de tener el cuidado precisamente de no ampliar ni restringir los conceptos que están establecidos en la ley, porque ha habido una costumbre necesaria, no solo de este gobierno, de todos los que dan iniciativas de ley, de hacer una ley muy escueta, pero con un reglamento muy amplio. Es posible de que el reglamento desarrolle todos los principios contenidos en esta ley, pero deberá de cerciorarse y de cuidarse que no pueden ampliar conceptos que en la ley no haya establecido en la misma. Y finalmente yo creo de que este tema de la ley está tan candente en este momento que va a haber necesario entender cuáles van a ser los alcances en realidad, cuál fue el objetivo en realidad, para que la gente pueda en la práctica aplicarlo. A mí no me preocupa el tema formal, me preocupa el tema de aplicabilidad ya en el terreno, ya la gente que va a tener que hacerlo, porque ya es una moneda de curso legal. Ok, se vio en la necesidad de hacer la aclaración en vista de las distorsiones que se estaban generando en toda esta situación, y dijo bien en claro, no es obligatorio usar. Vea, una transacción estará a la disponibilidad y a criterio de cada quien para poder hacerlo, ¿cierto? Vamos a ver qué piensa el resto. Ahí está, por cierto. A ver, Tania, veamos. Yo considero bueno, yo estoy de acuerdo en lo que dice el licenciado Valdivieso. Esta fue una explicación para El Salvador, pero hace falta todavía una explicación y un fundamento legal y además de infraestructura tecnológica que dé satisfacción a los organismos internacionales, pero en mi opinión todavía más importante y sobre todo es hacia las recomendaciones Gafi para los activos virtuales, es decir, un cripto cumplimiento en materia de lavado de dinero para que no nos expulsen de ECMO ni nos incluyan en una lista negra de paraísos fiscales. Entonces, pero viendo el todo, es decir, pareciera que no hay ningún inconveniente. Sin embargo, somos salvadoreños y una ley que se preste a interpretación va a generar bastante conflicto en el futuro, porque yo puedo ir, interpretar y decir, bueno, aquí dice que me lo tenés que recibir, no dice que depende de que tengas o no la aplicación o no la entendás, me lo recibís porque me lo recibís. Y empezar las quejas y saturar de inconvenientes la administración por una interpretación diferente, porque el presidente explicó cuál es el espíritu, pero en mi opinión podríamos ir considerando desde ya interpretaciones auténticas, quizás sean necesarias, porque de lo contrario lo que va a suceder es que cada quien va a sacar su interpretación, y como es una ley bastante escueta, también estoy consciente que hacen falta el resto de reglamentación. Hay una norma, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la NRP 08, que es del Banco Central de Reserva, debería de estar aplicable para todos los sectores, sobre todo todas las actividades no financieras designadas y profesiones, que ahí entramos un montón de sujetos obligados que somos vulnerables. Me incluyo porque ahí estamos los abogados dentro de esas actividades que somos vulnerables para ser utilizados para el lavado de dinero. Porque yo creo que la aclaración que hace falta es hacia afuera, en el sentido que cuál va a ser la infraestructura tecnológica que va a permitir dar seguimiento. Por ejemplo, ayer estaban hablando de los cajeros, entonces
cómo van a darle seguimiento al pitufeo que se conoce en lavado de dinero y que ya está dentro de las señales de alerta de la nueva guía de Gafi para esta materia, para prevención de esta materia. Cómo van a registrar todas las... Ya vimos que desaparece ese pseudoanonimato que trae la blockchain, que trae toda esta situación de la criptomoneda, porque el pseudonimato es, pues, que no se sabía quién era, pero todas las transacciones en cualquiera de las variantes, sea blockchain o Lightning Network, que es la menos supuestamente segura porque es una app, entonces, etcétera, desaparece ese pseudonimimato en la medida en la que uno entrega su DUI y registra su cuenta a su nombre, y además quedan registradas todas las transacciones. El problema es el mecanismo de seguimiento de cómo va, porque hay un mínimo, y dice, no hay un mínimo, pero no establece las regulaciones en relación a los máximos y cómo se van a dar seguimiento a las reiteraciones de transferencias pequeñas que puedan constituir verdadero lavado. Es decir, toda esa materia del criptocumplimiento tiene que verificarse para que nos dé seguridad como país a nivel internacional con los organismos y con Gafi, por supuesto, con Egmont también. Solo quiero, antes de darte la palabra, poner en contexto nada más una frase estrictamente jurídica que la reconoce la doctora, y es el hecho de que somos dables a interpretar lo que queremos interpretar. Sin embargo, claro, como abogados sabemos que hay reglas de hermenéutica jurídica que nos indican cómo hacerlo. Por ejemplo, nosotros tenemos en el artículo 19 del Código Civil la regla principal de cómo debe interpretarse la ley. Y te dice esa regla que cuando el sentido de una ley es clara, no se desatiende el tenor literal so pretexto de consultar el espíritu, que es lo que el presidente dijo. El espíritu de esta ley es esta. El problema no es en cuanto al espíritu. El problema es que el que la va a aplicar ya en la realidad le va a decir, no, mire, lo que pasa es que aquí dice esto, ¿verdad? Y usted no se puede. Creo que la única forma es quitarle esa discrecionalidad en el momento de la interpretación, y para eso están las modificaciones, las aclaraciones y la reforma. El planteamiento que quiero dejar establecido es que entre menos discrecionalidad tenga la persona a la hora de la aplicación, menos problemas va a tener esa ley en cuanto a su forma. Fíjate que yo quería referirme a eso del artículo 7 del que tú te referís, solo que yo desde la parte económica, ¿verdad? O sea, realmente el artículo es impositivo, ¿verdad? A mí cuando el presidente dio la aclaración, pues yo me dije, bueno, si la interpretación jurídica que está dando el presidente es correcta, pues qué bueno, porque yo he sido de los que criticó ese artículo por la parte de la imposición. La moneda no se debería de imponer, aparte de que la imposición genera especulación de precios y eso iba a dar una inflación en la economía. Al quitarle el presidente la obligatoriedad, ¿verdad? Obviamente lo de la especulación desaparece. Porque si yo ya no voy a especular con la moneda que voy a recibir, ya no tengo por qué especular con los precios. Entonces, ante eso yo retiro la crítica que había hecho del alza de precios y que era, pues, sustentada, ¿verdad?, económicamente. Ahora, lo de que a quién se le va a hacer caso, a la interpretación que dio el presidente o a lo que dice realmente la ley, o hay que modificar la ley para que quede claro. Ante lo que tú decís, veo de que la recomendación sería modificar el artículo, ¿verdad? Por lo menos aclarar de una manera exegética para que no hayan malas interpretaciones, porque el presidente tiene ese espíritu, eso es lo que lo indujo a hacer la ley, y lo dijo muy claro. Sí. O sea, creo que hay que traducir esa intención a la ley. Ok, el artículo 7 habla estrictamente del uso de la moneda. Correcto, y es ahí donde estaba la obligatoriedad, porque cuando él dice que los que criticamos eso lo hacíamos de mala fe, yo raramente le digo que no. El artículo lo dice, deberá. Esa es la palabra que utiliza, imperativa, ¿verdad? Entonces, ¿debió haber sido? Podrá. Que hay una gran diferencia. La diferencia. El podrá es opcional. Es opcional y el deberá es obligatorio. Lo que pasa es que el podrá lo complica todavía más. Yo creo que está bien porque se entiende bastante claro, como lo conversamos ayer. Si estuviera en El Salvador vigente solo el colón, o es decir, moneda de circulación únicamente legal el colón, y de repente viene y quieren permitir el uso del dólar, pues con la aplicación, es que la clave está en la aplicación, con la aplicación
cualquiera que quiera usar dólares, yo tengo la obligación de darle mi servicio o de venderle mi bien. Lo que yo tengo en la aplicación es una opción que dice, quiero recibirlo en colón o quiero recibirlo en dólares. Es exactamente lo mismo. Lo que aquí sucede es el desconocimiento del Bitcoin y su funcionamiento, que es lo que realmente confunde. Pero si lo vemos en la medida de la aplicación, está muy sencillo. Si yo voy a ver, quiero colones y no me quiero arriesgar, pues entonces le doy clic a sí, colones. El problema, Tania, es que eso nunca lo supimos hasta ayer. Entonces, cuando uno lee la ley y no sabe que la aplicación va a tener la opción del cambio a dólares, entonces uno dice, esto es una imposición. De hecho, la palabra lo dice. Ante pero eso si iba a haber ¿podrá? especulación de precios. Sí, Tania. No, en mi opinión está bien que diga que se debe, que es no obligatorio, porque no deseo confundir, pero el podrá, pienso que lo va a dejar a una interpretación todavía más abierta. Lo que me parece es que hay que hacer una interpretación auténtica, o quizás una reforma en donde se establezca, porque es que todo está amarrado, hay que esperar en realidad la Pero normativa, Tania, y si porque viene todo un está amarrado a la extranjero, aplicación. viene un extranjero que no sabe de esta explicación del presidente y ve la ley, él va a exigir que le acepten Bitcoin. Y así No, es. y nosotros tenemos así derecho es. a aceptarle su moneda. Es que yo voy a elegir si le acepto su Bitcoin o si le acepto dólares, porque en la aplicación está la clave. Ok. Sí, pero dicho hasta anoche, ¿verdad? Antes de eso no lo sabíamos. Sí, por eso era necesaria la aclaración, obviamente, ¿no? Pero yo creo que una recomendación es clara. Debería de darse una interpretación auténtica de esta disposición. ¿Cuál es la ventaja de una interpretación auténtica? Frente a lo oscuro que pueda estar, lo confuso que pueda ser, y la ventaja de la interpretación auténtica es que se retrotrae a los efectos en que se dio. Entonces yo creo que entre mejor claro, o mejor dicho, en que hay una claridad en el artículo 7, y diga, interprétase auténticamente el artículo 7 en el sentido tal, pues ya despeja duda y quita discrecionalidad para que el que la va a aplicar no tenga ninguna justificación y haga lo que tú estás planteando. Bien, hay una cosa que es interesante. Lo que el presidente dijo ayer, en casi una hora, todo es cierto. Y eso sería así de perfecto si todos tenemos wallets, ¿verdad? Sí. O sea, ojo, ¿va? Que él está hablando de que ya el Bitcoin fuera como lo es el dólar en estos momentos, que todo el mundo lo va a aceptar y no necesitas el cash, porque eso lo dijo en la cadena, porque yo te pago a ti de wallet a wallet a wallet y todo el mundo. Pero yo también quiero traer a cuenta lo que el presidente dio en unas declaraciones a un blog ayer en Inglaterra, al periodista Peter McConnell, donde establecía que ese proceso de que todos vamos a tener wallet puede llevar, dicho por el presidente Bukele, a un medio en Inglaterra. Ese proceso en el que todos vamos a tener wallets puede llevarnos de 5 a 10 años. La intención de dar los $30 es para acelerar ese proceso. Veremos si funciona. Tania lo decía muy bien, veremos si la gente no baja la aplicación por recibir los $30 e írselos a gastar en otra cosa. Entonces, pero el mismo presidente reconoce que el proceso de que todos tengamos wallet para que funcione la remesa sin cobrar, para que yo gaste el dinero y no pague nada. Pero ¿cómo va a ser ese proceso de transición de 5 a 10 años que el mismo presidente considera que puede llevarse la instalación general. Del Bitcoin, del uso del Bitcoin en el país? Ese proceso de transición puede ser muy doloroso para mucha gente que no sabe manejar las aplicaciones. Recordemos que estamos en un país que el 70% no está bancarizado. Sí. O sea, y eso es porque la gente no le interesa eso, ¿verdad? El tema de que es obligatorio, pero que no tienen que aceptarlo, está la clave, como lo decía Tania, en el hecho de la aplicación. O sea, usted está obligado a aceptarme en Bitcoin, pero a la hora de hacer la operación, lo hago en dólares. Lo recibo en dólares. Ahora bien, el presidente no explicó si en estos 5 o 10 años que él considera que puede ser el periodo de adaptación del Bitcoin en el país, la gente va a seguir utilizando para el pago de sus productos en muchos aspectos. Yo sé que esto les va a dar risa,
Pero donde yo me corto el pelo, ¿Cuál? por eso, yo sabía que le iba a dar risa. Donde yo me corto el pelo, la gente no acepta que yo pague con tarjeta. O sea, quieren siempre el efectivo. Entonces, Se está ufanando este. Claro, para los que creían que no. Entonces, ok, en conclusión, en ese sentido, no habló de que si para mientras, cuando tú vayas a convertir en dólares al cajero, te van a cobrar una comisión o no, no lo dijo. ¿Verdad? Porque no hay comisión si yo pago de wallet a wallet. ¿Es claro, cierto? o sea, él habló concretamente de una transacción, por Sí. ejemplo, de remesa a cualquier hora, dijo, en horas de la Sí, madrugada, correcto. no van a necesitar de eso, pero Y el ejemplo que dio es no que le van a cobrar ninguna comisión. Claro. La comisión te la va a cobrar cuando tú vayas a hacer el trance de a Pero sacar él no lo eso dijo. en dólares, En dólares. en un... pero no lo dijo. No lo dijo. Obviamente. o sea, No, pero es que también tuvo que haberlo dicho, porque el problema va a ser cuando la gente vaya a querer sacar Bitcoin en cash en estos 5 o 10 años que él dice que puede durar este proceso, y entonces ahí te va a cobrar una comisión. Eso no lo Sí. estamos pagando ahorita. Yo recibo una remesa en Bitcoin, ¿ok? Quiero ir A tu wallet. Sí, a mi Sí. wallet. Entonces vengo y quiero ir a sacar eso, quiero convertir en cajero. dólares porque el peluquero, como tú decís, no Quiere- me cobra, quiere cash. quiere cash. dólares. No quiere. Entonces yo tengo que ir a canjearlos Por moneda. por moneda Ajá. a este Cajero. Ahí sí me va a tasar él una comisión porque y no hay dijo almuerzo gratis, como y no, dice el exacto, domingo. pero tampoco No dijo free cuánto- lunch. Claro, No free lunch. pero tampoco dijo cuánto va a ser esa comisión. Eso, pero eso ya es parte del control de Pero, Hay tiene- algo- pero es que Sí. tiene que estar en la ley. en la ley. No, creo que en la regulación la hace la superintendencia. Me imagino que ellos son los que Bueno. establecen En la superintendencia. Entonces, ese en el tipo de reglamento. regulaciones. En el Sí, reglamento. Tania, dime. Hay algo clave en lo que acaba de mencionar Marvin, y es que dice negocios que no admiten algo que no sea efectivo. Y aquí es donde retomamos el tema que hay más peligro en ese tipo de transacciones que en las que queda con trazabilidad en algún soporte informático como una aplicación. Y es que resulta que muchas de esas, yo no estoy diciendo que la peluquera donde va Marvin, pero muchas de estos negocios en realidad utilizan únicamente el efectivo, uno, porque no declaran impuestos, y dos, porque puede ser, es decir, la principal es la evasión de impuestos, no están registrados, hay bastante comercio informal que así se va a captar, pienso yo, con esta app y con estas transacciones, pero hay otros que también lo hacen por motivos de lavar dinero, es decir, hay mecanismos ahí que suceden desde hace muchísimo tiempo con otras divisas, el dólar incluido. Esto no va a ser la excepción, porque una de las partes negativas que se ha hecho mucho cuestionamiento es el tema del posible utilización para lavado de dinero, algo que ya sucede, ¿verdad? Lo que pasa es que no tenemos la infraestructura tecnológica instalada en este momento y la normativa adecuada que va a mitigar los riesgos basados en este crypto compliance que ha establecido Gafi últimamente, para asegurarnos que ese efectivo que antes se usaba para lavar dinero, un ejemplo, o para evadir impuestos, pues ahora no va a seguir siendo utilizado para lo mismo, porque ya se da. Y un dato Nuevo. más, por ejemplo, como el artículo 8.12 permite que yo diga, mire, yo no tengo un teléfono inteligente, yo no sé usar la aplicación, entonces a mí me paguen cash. Sí. ¿Verdad? Como permite que... O sea, no, lo que ¿verdad? pasa- Ahí, ahí tú vas a decir que te paguen en cash, no tiene por qué Entonces, pagarte. habrá mucha gente que te va a decir, mire señor, yo, lo que tú decías, la Nia Rosita, yo apenas sé leer y escribir. O sea, a mí me da el dólar, por favor, porque yo es el que con el que le pago Sí. al proveedor. El artículo 12 de la ley ya te dice expresamente qué es lo que queda excluido, y parte de la base que no tengas acceso sea un hecho notorio, es decir, algo que sea evidente. Pero no, yo quiero ir más atrás. El artículo 1, cuando uno lo lee así, despacito, y lo deja, la establece como moneda de curso legal. ¿Pero qué significa que sea una moneda de curso legal? Es la forma de pago definida por la ley, en el que se declara como medio de cambio y forma de extinguir obligación. Ese es el punto. O sea, el hecho de darle la connotación de moneda de curso legal es que podés cancelar deuda. Por eso yo sí creo que debería
de modificarse el artículo 7 y dejar que el agente económico sea opcional. Sí. ¿Verdad? Dejarlo claro. Porque a la hora de interpretar, aunque esté muy literal la obligación, el que la va a aplicar no vas a ser tú ni voy a ser yo, va a ser todo el mundo en la calle. Claro. Y puede decir, no, mire, es que aquí dice que es obligatorio. El otro le va a decir, no, pero yo lo interpreto de esta manera. Entre más claridad haya en la aplicabilidad, se va a evitar mucho. Y yo no veo sentido por qué no reformarla. Y el presidente también habló de la infraestructura y de los mecanismos para explicarle a la gente a usar la aplicación y todo eso. Pero no dijo si va a ser el Ministerio de Economía, no dijo si va a ser una institución nueva la que va a desarrollar toda esa operación de alfabetizar la digitalmente. superintendencia de la banca. O la Y va a tener un gran problema. Claro, ¿no? claro, porque ¿cuántos son aproximadamente el sector informal? 900.000 personas son el sector informal. Sí. Entonces, va a haber que ir a educar digitalmente. ¿Quién lo va a hacer? Ahora, los más ausentes en esta discusión y en este debate, no sé si están de acuerdo conmigo, es la banca. Sí, la banca no ha hecho nada. De hecho, creo que es importante porque hay una advertencia, entiendo, de ciertos funcionarios o economistas a nivel internacional sobre advertirles de la forma en cómo se expande o se usa este mecanismo para poder de alguna manera facilitar negocios. Ahí es donde entra lo que dice oscuros. Tania. Ojo con lo que ha dicho Tania, que es muy importante. O sea, a partir de septiembre que esté en funcionamiento, El Salvador va a pasar a ser evaluado por los organismos internacionales en relación al lavado de dinero, lo que decía el Gafi, el Edmund. Entonces, es decir, de repente no nos sorprenda que cuando no haya controles, porque tampoco el presidente aclaró anoche cómo se va a aplicar la legislación en torno al lavado de dinero, Por cómo eso se va a evitar. está diciendo que esta era una explicación al interior de acuerdo, del país. Falta y es más de funcionamiento que de legislación la explicación que dio. Que o sea, ¿cómo deberá se ve? de haber una segunda parte para efectos Porque internacionales. el caso que se pone de Texas, ¿verdad? Que Texas autorizó, no obligó, autorizó a que se puedan hacer operaciones en Bitcoin. Bueno, pero es que metió todo y ahí tiene, mira Texas cómo lo hizo. Texas, al autorizar que se pueda utilizar el Bitcoin, también metió al Bitcoin en las regulaciones de lavado de dinero, de todo el control de financiero que tiene el estado de Texas. Que Fíjate no que lo dejó. Ya le quita el encanto al Bitcoin, ¿verdad? Claro, pero Porque lo hay que ser bastante cuidadoso de no generar ni especulación ni mucho más confusión de lo que puede generar, porque es un tema bastante, complejo. No, desde el punto de vista hay que tener ese cuidado. Alguien hace aquí un comentario, un televidente, y que bueno, me gusta que participen. Recuerde, este es un programa de opinión, análisis y debate, y aquí concurren personas de toda índole de pensamiento. Así es que eso es bien importante, que ustedes, cuando nos escriban, sean puntuales con su pregunta. Dice ella, Ana Daisy Menéndez, dice que vayan al Zonte a entrenarse allá con el paletero, dice, y también hasta con el que vende elote. Allá las transacciones así se hacen. Es correcto, pero tú no puedes obligar. Práctica. No, de acuerdo, pero tú no puedes obligar al sector informal, que son como 900.000 personas. Que vayan los 900.000 al Zonte a que les den instrucción, ¿no? O sea, no es tan simple, pues, o sea. Y otra cosa, y la gente está obligada a instruirse digitalmente. ¿No? O sea, le vas a nadie por eso es que por eso no será obligatorio. O sea, él lo dejó bien claro, que como decía don Ronald, el artículo 7 deja esa figura, pero el 8 entiendo que el 8 y es que el lo que 12, pasa es que cuando uno lee el 7 es impositivo, es imperativo. Sí, cuando hicimos las críticas era porque no teníamos la explicación de anoche. El 8 dice: el Estado proveerá de alternativa para hacer las transacciones y de un esquema para hacer una convertibilidad automática a dólar en caso de que alguien así lo desee, dice el artículo 8. En la aplicación. Sí, así lo dice el artículo 8. Sí, pero no teníamos la explicación de la aplicación. Entonces uno se iba al 7 y el 7 es imperativo. Solo fíjate que aquí estás viendo distintas interpretaciones sobre la misma disposición. Sí. Y tú interpretas de esta manera, interpretas de esta manera, y la ley dice otra cosa. O sea, si te vas a la literalidad del artículo, te pueden decir, no, mire, es que aquí dice que es imperativo. Entonces, cuando es imperativo, no hay discusión. ¿Qué es lo que no entendí? Ahora, pero ayer quedó claro que... Por eso digo, si el espíritu
espíritu fue eso. Que la aplicación, pues entonces que se reforme. la aplicación que te da- Así es. Yo la creo, aplicación- de hecho, creo que va a concurrir a una reforma. Ahora, la el tema del aplicación- beneficio, la hora de Debería la llegar a una reforma. Ajá, exacto. La aplicación dice, bueno, usted me pagó en Bitcoin, yo se los acepto porque Sí, la ley dice, pero lo yo recibo en marco dólares. Pero, además- pero cuando yo vaya a sacar esos dólares al cajero, ahí va a haber el cobro de una comisión y eso no se aclaró si lo iba a haber. A ver, si el presidente ya te dijo que no es obligatorio, en la ley debe dejarlo claro en esta discusión de reforma. Simple, Creo que sí. va a ser bien sencillo para no estarse El complicando. otro tema es, y que lo acaba de mencionar Julio, que me parece interesante, si quieres en la pausa, es lo de los $30. No, pero eso O ya, sea, ya ese- lo abordamos ese- porque vamos a pasar a otros temas Sí, no, si quieres. pero ¿no? yo- Que es ¿De un tema dónde que ya sale está la bastante- plata? ¿De dónde salen los 30 Yo soy- dólares? ¿Y cuánto es en total? Porque si haces un cálculo, y ojo, esto es un cálculo falso que voy a hacer. ¿Cuántos teléfonos hay en el país? Que son los que podrían bajar la aplicación, ¿verdad? 10 Con DUI, millones. con DUI. Ajá, o DUI, ¿verdad? Bueno, hay Entonces, 5 millones de DUIs. va, exacto, hay 5 millones de DUI. Con Entonces, 150 millones de dólares. ¿cuánto significará eso en dinero? 150 millones de dólares. Sí. ¿Y de dónde va a salir ese? Porque cuando se dice regalado, ¿No será del fondo de Bandesal como en algún momento se bueno, pero es que entonces que es es la más. caja de convertibilidad? Por eso, pero esos son 150 Esos millones. son 150 para convertir. para la Esto convertibilidad. es para regalar a la gente. Este es para regalarlos. Y entonces, y ojo, por favor, cuando se dice regalar, es que es dinero del Estado. No, que es dinero de la todos. gente, Eso pues. lo vamos a pagar todos, pues. yo creo- como las computadoras, como los préstamos. No ¿verdad? comamos ansias todavía. Hace Sí. falta todavía estos De aquí 90 al 7 de días. septiembre va a haber No, mucho. Yo creo que esperemos que termine la regulación. O lo van a Así es. regalar las Para empresas. poder hacer análisis. O lo va a regalar la Me parece empresa. que es muy atinado tu comentario, Julio. Me parece. Pero lo que pasa es que no podemos adelantar sobre algo. Creo que es válida la crítica que estamos haciendo. Claro. ¿verdad? Válida. El totalmente. análisis. El análisis. El análisis. Que este programa tiene esa particularidad. Preguntas como la que tú estás haciendo, ¿de dónde va a salir? Tiene que haber una explicación. Yo siento de que, esperemos un momentito, creo que hace falta un poquito que corra más agua. Así es. Paul Steiner nos dice, para las regulaciones y controles hay 90 días para su preparación. ¿Verdad? Ese es un elemento bien importante que hay que tomar en consideración. Bueno, hay otros temas que tenemos que abordar, por supuesto, y me parece que es interesante que no perdamos de vista esta decisión de la Fiscalía, la cual ha vuelto a retomar el tema de las acusaciones y señalamientos a los partidos como FMLN y Arena de entregar dinero a las pandillas y por los cuales ha pedido la apertura de nuevos casos para quienes han estado siendo involucrados en ese tema. Así que creo que es un tema que vamos a también a poner en perspectiva para poder analizarlo con ustedes. Antes quiero enviar un saludo muy especial. Sé que mucha gente nos está viendo esta mañana, pero aprovecho ese espacio para trasladarles el saludo que les hace llegar el profesor Daniel Urías. Él es el profesor de música que está designado en el Parque de la Colonia Satélite. Es un hombre que está formando futuros artistas, músicos en el país con la guitarra, así que un saludo muy especial para el profesor Daniel Urías. Es un hombre que se acompaña, por cierto, siempre de una ardilla en su hombro, ¿verdad? Qué interesante. Así es que me pidió que lo saludara y que desde luego les admira muchísimo con el programa. Así es que muchísimas gracias también a quienes nos sintonizan ahí mismo en el Parque Satélite. Me decía, ahí lo vemos en el chalet de Doña Mari. Así es que muchísimas gracias, saludos muy cordiales. Vámonos entonces ahora hasta el sector del Boulevard del Ejército. Allá está precisamente este cuadro, esta imagen, que le encanta muchísimo al licenciado Valdivieso ver cómo el tráfico que tenemos a esta hora y que sigue siendo el dolor de cabeza, ¿verdad? Este es un tema que debería de ser de discusión de nación, ¿verdad? De país. De país y además lo que implica, cuánto le cuesta al país una hora de congestionamiento. Es increíble. Ojalá No lo que parece, pero no lo ese parece. tema Sí. es Ese tan tema lo importante deberías de como tocar el agua. Como el agua. Aquí no hay revisión técnica vehicular obligatoria y debería de haberla. No, sí las hay. Que no las se hay, aplique es Tania. otra cosa. Está en el artículo 14 de la ley de transporte. Lo que pasa es que nunca se aplicó. Nunca se aplica. Vámonos a la pausa, 7:03. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Bueno, vamos ahora a pasar a hacer un análisis sobre esta nueva
decisión de la Fiscalía General de la República a poder buscarle nuevos elementos a las acusaciones que se hicieron anteriormente a los partidos políticos Arena y FMLN por negociaciones con grupos delincuenciales. Es más, ha pedido de nuevo que se busque, se abra proceso contra ciertos funcionarios, incluyendo a los exministros de Seguridad, Gobernación del FMLN, Ernesto Mason, incluyendo también al periodista Paolo Lourdes, ¿verdad? Que han estado involucrados en esta situación. Bueno, miren, yo personalmente siempre he criticado este tipo de actos de los políticos de negociar con las pandillas, eso de entregarle dinero a las pandillas. A mí siempre me pareció que era una traición a la patria, que estaban traicionando al pueblo, porque el hecho de entregarle dinero a un grupo delictivo que después lo utiliza para ir a matar al pueblo, para ir a matar a la gente, eso me parece una traición. O sea que yo condeno realmente a todos aquellos, los del FMLN, los de Arena, todos los que se metieron en estas negociaciones. Además, yo no sé de dónde sacaron que podían hacer eso, llevar esas cantidades de dinero, ponerlas en la mesa. ¿Qué se les imaginaba que los otros no los iban a grabar? ¿Y de dónde salió ese dinero? Es la gran pregunta. ¿Y de dónde salió esa plata? ¿Quién llevó ese dinero? ¿Quién lleva la plata? ¿Quién la entrega? ¿Cómo hicieron la decisión? ¿Qué destino tuvo? Sí, el destino es que era para comprar armas. Por eso. Ese es el problema, ese es el pecado grande de esto. Es más, yo creería que esto implicaría que desinscriban al FMLN y desinscriban a Arena como partidos políticos. Esos no son acciones de partidos políticos, ni de políticos, perdónenme. Esto es un atentado contra la sociedad, un atentado contra la gente honrada, ¿verdad? O sea, ¿a cuántas personas matarían con las armas que se compraron con esos dineros? Sí. Estamos hablando de $600,000, imaginen, traduzcamos eso en armas. Bueno, se presentó ante el juzgado, perdón Marvin, solo para colocar elementos claves en esto. Se presentó ante el juzgado segundo de instrucción el dictamen de acusación contra 6 personas por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, en hechos vinculados a estas negociaciones con estos grupos de cara a las elecciones, que esto sucedió en el 2014, ¿se recuerda? Hay una cosa importante, de los antecedentes de esto se tiene, digamos, una idea clara. Arena en su momento, en el juicio que se vinculó cuando se había dado tanta cantidad por uno y por otro, al parecer ese dinero, como fue en la campaña de Norman Quijano, se dio a entender que había salido de las donaciones que habían hecho a la campaña de Norman Quijano, ¿verdad? De esa época. Lo cual ponía yo me recuerdo en ese tiempo que se discutió eso, bueno, y los donantes del partido Arena sabían que su dinero estaba siendo utilizado para dárselo a las pandillas. Ahora, en el mismo proceso se estableció que ese dinero había sido utilizado para comprar armas y comprar droga. Porque recordémonos que uno de los negocios de las pandillas es el narcomenudeo. Entonces, en ese sentido, quedó claro que fue para delinquir. Ahora, hay una cuestión importante en esto, y esto es una lección histórica, creo yo. Quien hace la primera tregua de manera evidente es en el gobierno de Mauricio Funes, ustedes se acuerdan. Es más, la embajadora de Estados Unidos en ese momento, Mari Carmen Aponte, se opuso de forma abierta, directa a eso. Se llegó incluso a establecer que por el respaldo que se le dio a la tregua, se reorganizó incluso aquí el paso de la droga por el país, porque se repartieron los mercados. Los territorios se los repartieron. ¿Quién pasa la droga ayudándole al cartel de Sinaloa en el traslado desde Colombia? ¿Y quién se iba a hacer cargo del narcomenudeo? Se la repartieron. Y eso fue en el contexto de la tregua, cuando la coordinó el general David Munguía Payés. Entonces, y la criticó fuertemente Mari Carmen Aponte siendo embajadora de eso. El punto es que se llegó a instalar, si te acuerdas, desde el gobierno, que la única manera de parar la delincuencia era arreglando esto con los pandilleros. Acuérdate que en esa ola se metió hasta la Iglesia Católica, pues.
metió la OEA. Mira, de hecho, O sea, yo es no decir, veo al padre Colindre en la lista aquí de los negociadores. Lo han llamado como testigo. ¿Va? Exacto. Entonces, ahora bien. Para dejarlo fuera de la acusación. Por supuesto, hubo una ola en la que si tú hablabas mal del acuerdo, eras el malo, querías la violencia, pero lo que no nos dijeron nunca, y esto es la lección para todos los políticos, es que debajo de eso había dinero de por medio. Y dinero que se usó para comprar armas para matar salvadoreños. Y se usó para comprar drogas, perdón la expresión, Neto, para joderle la vida a jóvenes salvadoreños. Entonces no se puede ser, indiferente a esa realidad. Lo que tú has dicho, y aquí voy a decirle una cosa, el fiscal que demuestre que va a aplicar la ley para que se siente un precedente para todos los partidos políticos. Para cualquiera. Si esto Para debe de... no, y es que voy a esto. Pero Si sobre todo los partidos políticos. Si esta situación debe de llevar a que se desinscriba a Arena y al FMLN, hay que llegar a esas consecuencias para que le quede establecido a todos los partidos políticos y a todos los políticos que lograr la paz social es importante, pero no sacando dinero de no sabemos dónde, para que estos grupos de crimen organizado se armen más. Si ahora las pandillas son también actores políticos, deciden elecciones. Yo recuerdo que en el 2019 hubo publicaciones, no en todos los medios de circulación nacional, periódicos, pero sí se mencionó el hecho que el fallecido señor Jorge Velado, expresidente del COENA, confesó en declaración en sede fiscal. Recuerdo que había una investigación de El Faro que retomaron estos periódicos digitales, en donde se establecía que él mismo había confesado que le había entregado $30,000 en efectivo a Ernesto Mason para ser entregado a pandillas. Entonces, ya desde allí estamos viendo que eso era a toda la cúpula más, es decir, a los altos dirigentes del partido que tenían conocimiento de esta situación. Lo que yo nunca comprendí es la situación que varios de los implicados se dedicaran a andar de medio en medio dando declaraciones. Por ejemplo, el señor Luers, en mi opinión, cometió el error. Un día antes que le notificaran toda esta situación, ya había declarado también en El Faro, prácticamente admitiendo que él había formado parte de toda esta estructura. Lo único que hacen es que en los medios van y radiales y televisados y dicen es que éramos objeto de extorsión, tratando de justificar financiamiento del terrorismo, porque lo voy a decir siempre, eso constituye financiamiento del terrorismo. En El Salvador, las pandillas son declarados grupos terroristas. Cuando uno entrega dinero a un grupo terrorista, está asumiendo automáticamente y de forma inmediata todos los actos para los cuales estos grupos utilizan esos fondos, incluido lo que ustedes han mencionado. Entonces, ¿qué es lo que constituye el financiamiento del terrorismo? Entonces, ¿qué es lo que pasó en este caso concreto? ¿Por qué se fuga la gente? ¿Por qué solo hay algunos investigados y otros no? Y es que esto trae historia desde las fiscalías en el 2014, ahí hay un fiscal preso. Pero como selectivamente se procesan los casos, lo que sucedió es que procesaron a más de 400 pandilleros. Hay un criteriado que establece que hay participación de políticos, hay un juez especializado de sentencia, especializado en este tipo de procedimientos, y cuestiona a Fiscalía por qué no procesó a los políticos, cuando ha quedado claro en los videos la participación, y recordemos que no solamente porque es un criteriado vamos a satanizar el caso. Los criteriados, su dicho tiene valor en la medida que su dicho es corroborado por otros medios probatorios circundantes. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahora? La Fiscalía General anterior hizo un trato selectivo en la forma de procesar este caso de los políticos, porque por casos menos graves otros están presos hasta llegar al juicio, pero a ellos les dio medidas. Hoy resulta que ya uno se fugó. Ok, Julio, perdón. Bueno, lo que pasa es que esto... Y después Ronald, hay que hacerlo con antecedentes. Yo me uno totalmente a la condena. Creo que no podemos aceptar el financiamiento a grupos terroristas. Déjame decirte que la ley de proscripción de pandilla así lo define, grupos terroristas, ahí las declara como así tal, es, ¿verdad? Entonces, debes de entender que cualquier relación que tengas con estos grupos vas a ser catalogado como terrorista. Como terrorista. Entonces, ahora, lo que tú decís, que llegaron políticos, fueron a esa reunión, la verdad yo no sé si es
ingenuidad, por no decir otra palabra más fuerte, pero que no puedan haber entendido que estaban en una reunión y que no iban a ser sujetos de una grabación, me parece en realidad un poco falta de previsión. Ahora, ya está judicializado. Vamos a ver si efectivamente esto deja de ser, dijéramos, simplemente una falta de aplicabilidad, porque lo que queremos es una ejemplarización para que esto no se vuelva a repetir. Porque si no, cada elección va a estar haciendo lo mismo. Van a haber extorsiones de lo mismo para eso. Porque hay una realidad y hay que decirla. Muchos no entran a territorio si no hablas con la gente que estaba allí. Pero de eso a negociar dinero para poder... Y para conseguir votos, era compra de votos. Y te acordás, Julio, que hubo en ese entonces, en ese contexto que sucedieron estos hechos, unos supuestos robos de armas dentro de las Fuerzas Armadas. Sí, además. Sí, ¿Te recordás? Sí, ¿te recordás que hubo? Y que nunca... Sí, que agarró fuego también una cuestión y que salieron volando las armas y que no sabía. Este país, es increíble, a mí no me admira nada, ¿verdad? Tú has visto siempre votando muertos, votando, recogiendo basura. Los políticos han jugado una y otra vez con la voluntad de la gente. Lo que pasa es que aquí ya está judicializado el tema. Vamos a ver la evidencia y ojalá esto no vaya a terminar en un sobreseimiento, ¿verdad? Porque ya en la parte judicial ya entra otro tipo de defensa material, hay otros elementos de juicio, estás ante un juez. Creo que el gran reto que va a tener la Fiscalía es sostener este caso en sede judicial. Y hasta que haya una sentencia condenatoria, todo lo demás es pura especulación. En los tribunales. Pero ahorita presentaron la acusación, es decir, el caso está para definirse su paso. El fiscal, yo quiero decir esto, el fiscal le haría un gran favor a la derecha salvadoreña si elimina al Partido Arena. Los va a obligar ya te salió el fustán. Por eso, no, de veras. No, mire, yo realmente creo que hay que extinguir a los dos partidos políticos. Esto es lo peor que han hecho. Cualquier otro que haya estado no solo esos dos partidos, todos. Sí. Y hay que individualizar las acciones. Correcto. Claro. Porque miren, un partido no se maneja por sí solo. Alguien lo tuvo que haber manejado. Vayamos a el caso del alcalde de Mapa condenado es algo bien personal. Espérame. Otra cosa es el partido. ¿Qué es un partido político? Si es que un partido político es un movimiento cultural en una sociedad donde Pero estás hablando en El Salvador. No, pues sí, por eso es que quiero poner la comparación de qué es lo que tenemos con el deber ser de las cosas. Debe ser una escuela cultural donde se les enseñan por un kinder de modelos filosóficos a los jóvenes, modelos económicos. ¿Sabes qué pasó? Escuelas de doctrina política. Los partidos políticos perdieron esa formación porque ideológica. a mí me formaron en un partido político de esa manera. Y hoy que, bueno, imagínese un padre de familia que su hijo llega y le dice, papá, me quiero inscribir en un partido político. No, hijo, Dios me guarde, le van a decir, ¿cómo te vas a ir a inscribir en Pero el problema no son los partidos políticos, son las dirigencias y las cúpulas. Por eso hay que cancelar a los que se metieron a terrorismo. O sea, yo creo que aplicaría el hecho de cancelarlos para que los partidos políticos entiendan que deben ser movimientos culturales en la sociedad, deben ser guías de una sociedad. Pero ¿qué ejemplo me van a dar a mí estos políticos? Vaya, entregaron $600,000 a pandillas, ¿ah? Bueno, incluida hasta la Iglesia Católica, porque había un sacerdote metido en esto que hoy lo están dejando de testigo y para que quede fuera. Yo creo que no se vale que lo dejen de testigo. Y hasta que llegaron a un sacerdote que es el que se prestó y todo, y que lo tienen de testigo, curiosamente, pero la iglesia se vino negando a participar hasta que llegaron a donde este sacerdote. Yo creo que esa diferenciación hay que hacerlo, son acciones personales, no institucionales. Recordemos que pero cuando el presidente del COENA acepta de que él dio los 30,000, el presidente del COENA... Yo me estaba refiriendo al caso padre. de Monseñor Colín. Al cura que han dejado de testigo. La iglesia católica. No. O sea, No, por eso yo mencioné al cura de una vez. Ok, Marvin, te voy a dar la palabra cuando regresemos. Voy a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Regresamos y te doy la palabra para que te amplíes
todavía con este tema. Gracias, un saludo muy especial para la familia Brizuela en Sensuntepeque. Es imperdible el programa, nos dice desde esta zona. Muchísimas gracias. Vámonos hasta el sector del del Monumento a El Salvador del Mundo. Ahí están estas imágenes que hablan por sí solas cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Saludos muy cordiales a nuestros buenos amigos que nos están sintonizando en el extranjero, la diáspora. Muchísimas gracias por darnos ese voto de confianza y sobre todo también para estar muy atentos de nuestro programa y ser este un instrumento en el cual ustedes pueden fácilmente poder tener las lecturas de diferentes ángulos como lo hemos venido haciendo desde que nacimos con este programa. Recuerde, no estamos a favor ni en contra de nadie, no es nuestro objetivo, porque aquí concurren personas de toda índole de pensamiento. Somos un programa de opinión, análisis y debate, así es que ayúdenos con sus comentarios. Marvin, había quedado de darte la palabra. Yo solo quería recordar el hecho de que el gran arquitecto de la tregua fue el ministro de la Defensa en ese momento, ¿no? El general Munguía Payés. Y que la Iglesia Católica estuviera ahí le daba de alguna manera un manto de legitimidad por lo que representa, un respaldo. Exacto, lo que representa la Iglesia en el país, en la cosmovisión del salvadoreño. En esta comenzó Mijango también con ellos, ¿verdad? Exacto, pero hay que recordar que en aquel momento Monseñor Fabio Colindres era subalterno de David Munguía Payés porque era el vicario castrense. O sea que estaba a las órdenes del ejército, pues. Entonces es más que evidente que fue una petición del ministro de la Defensa, el vicario castrense, de apoyarlos en ese esfuerzo. Sí, pero como hay sacerdote. un comandante general de la Fuerza Armada también, ¿verdad? No, claro. Como sacerdote, Es que prestarse a eso. hay una vos cuestión. no podés entender. El presidente una cosa es la Funes, responsabilidad institucional y Claro. otra es la responsabilidad personal. No, la podés vincular. Son acciones personales y no institucionales. Entonces que respondan las personas, no la institución. No, estoy de acuerdo totalmente. Y yo creo que en este sentido, esta comisión, que era Monseñor Colindres, Paolo Luer, ¿verdad? Y Mijango, Raúl Mijango. Hasta ahora, Mijango ha estado preso, no sé si salió, ¿verdad? No, está. Sigue Pero él preso. fue condenado por otro tema. Por otro tema. Bueno, pero igual. Es una extorsión, creo. En el caso de él es una extorsión. Ajá, que participó con las pandillas en eso. Él, en una mediación, ¿verdad? Al parecer fue una mediación. Entonces, es que esas son las líneas rojas que esta gente no debe de cruzar. Porque, por ejemplo, yo recuerdo la misa que hizo Monseñor Colindres, no sé si ustedes se recuerdan, que la hace en un penal y hace el lavatorio de pies a los pandilleros. ¿Se recuerdan de eso? Sí, cómo no. Claro. Ese que es un gesto. Me recuerdo a la fiesta aquella de Sonsonate también. Eso que es un gesto, ¿no? Que hace Jesús y que tiene un contexto, ¿verdad? Teológico y simbólico, en el sentido de que es cierto, la sociedad, porque hay algo que hay que decirlo, la sociedad hemos creado a los pandilleros, es esta sociedad la que ha creado a los pandilleros. Entonces, Monseñor Colindres les pedía perdón en nombre de la sociedad con ese gesto, ¿no? Era interesante. Entonces se impone ese simbolismo, ¿verdad? Que no podías hablar en contra de la tregua. Pero hoy hemos visto, vuelvo a insistir, todo lo que estaba debajo de eso, lo cual no es justo para el mismo pueblo, pues. Entonces creo que debe de haber responsabilidades personales, estoy de acuerdo, no institucionales. Es decir, es como en el caso del ejército, no por todas las masacres en las que haya participado el ejército durante la guerra vas a eliminar al ejército. Pues, aunque con los partidos políticos hay responsabilidades institucionales, fíjate, porque cuando el COENA le entrega a Neto Mason y lo manda a hacer el mandado, eso es el partido. Y más allá está regulado pues por la ley, la desaparición de los partidos políticos por... pero tenés que probarlo. Ahora, eso te iba a preguntar a ti como abogado, Julio, y también a Tania. ¿Puede llegar a tales extremos de...? Bueno, si se le llega a probar judicialmente a través de un debido proceso. Y no conocimos de una ¿cómo se le llama? Una declaración de un presidente decir... Sí, pero esa declaración tiene que ser judicial. No sabemos si fue a título personal, a título institucional. Eso no lo sabes, eso lo va a determinar el proceso. ¿Y por qué crees que el fiscal está iniciando esto?
porque va a entrar a fondo, va a haber todo un debido proceso hasta llegar, y si la sentencia es condenatoria va a tener varios efectos. Exactamente. Ok, bueno. Quizás solo Sí, para dime. cerrar, la ley de partidos políticos está diseñada para proteger a los partidos políticos, pero no perdamos de vista eso. Y por último, hay en el literal F del artículo 47 de la ley de partidos como causal de cancelación que un partido político propicie el fraude en alguna elección siempre que sea establecido legalmente. Legalmente también es... No solamente necesariamente nos referimos a un proceso penal, ¿verdad? En sede judicial. Yo pensaría que ya es posible iniciar el procedimiento porque sí hay ya un proceso penal en donde se ha establecido esto, corroborado la información, hay declaración que está introducida en un proceso judicial. Lo que no hay es una condena, pero aquí no dice que tenga que estar condenado, que la interpretación, podemos entrar a la parte de la literalidad o la interpretación, podríamos discutir eso. Sin embargo, podría iniciarse ya o esperar a que haya una condena e iniciar la consecuente cancelación del partido político. Bueno, las instituciones políticas no son responsables de los actos criminales que comete alguno de sus miembros. De otra forma, deberíamos terminar con la Fuerza Armada o con la PNC cuando alguno de ellos comete algún tipo de delito, y no debe de ser así. Nos manda un mensaje don Hugo Barrera a esta hora de la mañana, un saludo muy especial, don Hugo. O si Monseñor Colindres actuó mal, hay que cerrar la Iglesia Católica. O sea, poniendo un poco lo que tú hablabas en consonancia de que hay que individualizar las acciones o los actos de cada quien. Bueno, esa es al final la fiscalía. Pero si los partidos de manera institucional avalaron, callaron. Es que hay una cosa aquí en esto, va. Los partidos políticos se enteran de eso, y ¿por qué no denuncian? ¿Por qué no dicen? ¿Por qué no proceden expulsando a esos miembros? ¿Por qué no les abren procesos a esos miembros? Entonces, cuando los partidos políticos no hacen esos procesos, claro, y cuando la dirección del partido es la que decide hacer eso y manda a un fulano. ¿Por qué cuando alguien protesta ahí por un pleito interno lo expulsan, lo sancionan, ni siquiera le suspenden? los expulsan, los mantienen en el proceso abierto, exacto. incluso después de renunciar. Pero ¿por qué ante esta situación? Es que hay que decirlo, recordemos lo que dijo Ernesto Mason: a mí me mandaron, ¿verdad? Bueno, ¿y dónde está? ¿Y qué es lo que dijo Norman Quijano? Es que a mí, el exdiputado Angulo, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama? ¿Belojudo? Roberto. No, es el que está en el PC. Sí, el que está en el PC. Bueno, pero este muchacho que se ha metido a una iglesia le organiza, dice, esa reunión y lo lleva. Y allí en esa reunión estaba también los pandilleros. Los pandilleros. Entonces, es decir, ¿qué es lo que hace un candidato sabiendo que eso es complicado y que se puede revertir? Se va. Le dice, mira, disculpa, pero es que no puedo. Y todo, o sea, pero como al parecer había impunidad, como creían que nunca los iban a descubrir, como ¿cuál es el problema de sentarme con pandilleros si eso me puede garantizar votos en un área, en un sector? Y de repente todos lo hacen, ¿verdad? Entonces, porque los alcaldes, yo siempre te habría he dicho, que preguntar qué alcalde no tiene que hablar con los pandilleros en sus regiones. No hay que para pensar entrar a en las las acciones, sino en las consecuencias de las acciones. Exacto. Ahora, políticamente, bueno, esperemos. ¿Hay alguna directriz? Emitió una directriz. Y esperemos los resultados. Emitió una directriz Arena o el FMLN a sus candidatos a no hacer eso, a sus directivas a no hacer eso. Eso es importante, Marvin, porque los estatutos de estos partidos políticos sí establecen actuación oficiosa en algunos de los casos, y el Tribunal Supremo Electoral tiene la obligación de verificar el cumplimiento de los estatutos. Es decir, aquí es todo un círculo en donde se han protegido y han actuado conjuntamente y de forma deliberada para cometer actos criminales. Es que hay una cuestión, o sea, usted como funcionario se respalda dejando constancia de que usted se opuso a esas cosas que su superior estaba haciendo. Mira, y aquí como que llueve sobre mojado, no sé, pero igual, el tema de Taiwán y el desvío de fondos ha vuelto de nuevo a ser retomado. Extinción de dominio, está correcto. Extinción de dominio.
por la parte civil, ¿verdad? Porque entiendo que el presidente de la institución de aquel entonces, banco, no de este, sino que de aquella administración de este banco. Lo que pasa es que la ley de extinción de dominio va contra los bienes, no contra las personas. Y tiene que actuarse en todo. Creo que ya lo pidieron en la Cámara. Sí, vamos a hablar un poquito de eso. No conocemos el fallo, ni bueno, Así por lo es. menos yo no lo conozco. Ok. Entonces, al parecer, en la Cámara o se han desatendido de conocer de la parte civil como consecuencia del delito penal, porque falleció, ¿verdad? Entonces hubo un sobreseimiento. Ok. Y entonces tienen que irse a lo civil a demandar por los daños y perjuicios o por el daño emergente, etcétera, como efecto del delito. Todavía creo, pero porque no ha habido aclaración sobre este tema, que no se trata aún de la parte de la acción civil mixta con penal de extinción de dominio. Ok, voy a la pausa. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. También la familia Rodríguez nos está sintonizando en San Vicente. Muchísimas gracias. Se están reportando. Gracias de corazón por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vámonos hasta el sector de Los Chorros. Así está el tráfico a esta hora si usted piensa desplazarse por la zona. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Quiero decirle a usted que puede proteger el esfuerzo de muchos años con una póliza convincente. Contrate su seguro contra incendios con Seguros del Pacífico, una empresa con más de 35 años en el mercado, que respaldan, por cierto, su compromiso con los salvadoreños. Para mayor información, usted llame a Seguros del Pacífico al 22830800 o si no, al WhatsApp 7920-2127 o contacte con su asesor de seguros. Recuerde, una buena póliza contra incendios de Seguros del Pacífico es la mejor garantía. Bueno, ahí hay otro tema que también colocamos sobre la mesa y tiene que ver precisamente con reabrir este caso de los fondos de enviados provenientes de la cooperación de Taiwán para favorecer a las familias por el terremoto del año 2001. Yo siempre critiqué esa mala acción de esos 10 millones que en algún momento eran 15, ¿verdad? Que salieron para una isla y de la isla salieron 10, salieron para Miami, Costa Rica y El Salvador, creo que fue la ruta. Eso, pues, a todas luces es lavado de dinero, ¿verdad? Eso es lavado de dinero. Trasladar la plata de Miami a Costa Rica a la Fundación Tono Rodríguez por un lado. Por otro lado, era una plata de que venía destinada para la gente de la tragedia de las colinas. Las colinas en Santa del Tecla. terremoto. Bueno, si se logra conseguir la plata de nuevo, se la van a dar, me imagino, a los damnificados, ¿verdad? No se la puede quedar el Estado, porque los dueños son aquellos. La gente que se le cayó la casa, la que perdió su madre, sus hijos. A ellos tendría que llegar Sería un acto de reparación histórica. pues sí, hay que hacerlo, porque ese dinero es del Estado, ese dinero es de ellos. Yo no sé si hay resolución ya. Mande. Yo no sé si hay resolución ya. Sí, por lo que dijo el fiscal, que él iba a ir contra los bienes de Mauricio Samayoa. No sé si podrá, Mauricio ya está muerto. Es que penalmente no, precisamente la característica de la ley de extinción de dominio es que se va contra los bienes, no contra las personas. Sí, dice un televidente acá, es que realmente en el país, ¿verdad? No somos como México, que ahí hay artistas, aquí lo que producimos no es farándula, aquí solo son problemas. Solo problemas. No, problemas, la verdad es que esperemos a ver cómo va a estar esta sentencia. Ahora, el caso del Banco Cuscatlán, cuando pertenecía a los salvadoreños. El anterior, no para dejarlo bien en claro. Creo que eran dos anteriores, porque fue City y hoy vuelve a ser Cuscatlán y es todavía Sí, hay que tener mucho con la mención que estás haciendo. Yo siempre lo aclaro, porque el Banco Cuscatlán actual no es del que estamos hablando, ¿va? En ese sentido, digamos, lo que quedó demostrado en esa transacción es, por ejemplo, cómo al igual que con el banco hipotecario, ¿no? En el caso FUNE, cómo la banca se presta y se hace del ojo pacho
con algunas acciones, Sí. ¿verdad? Pero que ¿dónde permiten están los funcionarios del banco hipotecario detenidos? Están detenidos. de aquella administración. Lo que pasa es que hay que tenerlo claro. O sea, la fiscalía en su momento trató con guantes de seda y mucha amabilidad al Banco Cuscatlán. Entonces, así es, porque del hipotecario están detenidos. Exactamente, o sea, porque vamos a ver esto. Fíjate ¿Y hay bien, selectividad o no hay selectividad en este tema? porque fíjate bien, la oficina de banca privada del Banco Cuscatlán, que fue la que obvió todos los controles de la ley, fue citada al proceso como testigos. Toda la oficina. ¿Y qué dijo la jefa de esa oficina del Banco Cuscatlán? Yo recibí órdenes del presidente del banco y las cumplí. Vaya, perfecto, gracias, váyase para su casa, no es su culpa. Si la orden es ilegal, no estás obligado a cumplir. No, de acuerdo. Pues, es eso que, no lo acepto yo jamás. Y ojo, Y lo mismo pasó con el que elaboraba los informes en la Corte de Cuentas, les comento. Claro, Lo sentaron a confesar y fue como testigo. Claro. Entonces, de alguna manera la fiscalía trató al banco, a Cuscatlán, ¿verdad? Con guantes de seda. De diferentes maneras que trató a los del hipotecario. Exacto, a los del hipotecario de un solo se fueron a traerlos, pues, ¿verdad? Entonces, claro. Entonces, que hoy se vaya contra... Yo siempre he pensado esto. La historia nos ha demostrado que a las mafias, al corrupto, lo que le duele es el dinero. Entonces, más que estar preso, le duele que le quites el dinero, pues. Plata. Entonces, que la fiscalía opere con extinción de dominio en el caso de Taiwán, veremos si ahí viene, ¿verdad? Que se puedan expropiar, ¿verdad? Entonces, para poder completar la cantidad. ¿Qué alcances podrá tener con el resto de personas que se mencionaron en todo ese proceso de transacción que tuvo ese dinero cuando vino? Está prescrita la acción. Sí, ya no se puede. Ya prescribió. Ya prescribió. Yo le criticaba pero hoy al con fiscal este nuevo anterior. contexto, Ya la prescribieron, ya le permitieron que prescribiera. Yo critiqué al fiscal anterior porque nomás pasaron los 10 años. Es correcto. Y llegó a presentar la documentación. Bueno, Ya había prescrito. ¿Para qué lo hacía? Eso es lo que yo me pregunté y consulté con los abogados amigos y me dijeron, porque ya fueron juzgados y no pueden volver a ser juzgados dos veces. ¿Quién era por el fiscal la en misma ese causa. entonces? Ya los está limpiando. Melara Granillo. Melara Granillo no. Él presenta después de los 10 años. Él es el papá, no. No, perdón. Melara, que es el otro joven. Melara. El que acaba de estar, el hijo. anterior. Él lo presenta justo después de los 10 años. ¿Y lo pudo haber hecho antes? Sí, claro, si él estaba desde antes con el caso. Si es que fue obvio. ¿Y qué dijo para limpiar un poco la cuestión? Le voy a cobrar arena. ¿Pero le cobró arena alguna vez? No, jamás. Sí, ese es el problema, que hay que ver hacia dónde. Esta es la plata que se gastó Tony Saca para hacerse presidente de la República. Esto fue la campaña de él. De hecho, hubieron voces dentro del partido Arena que decían de que esa plata no era para los del terremoto, que realmente se la habían mandado los taiwaneses a Arena. De hecho, el presidente de Taiwán que entregó ese dinero está preso en Taiwán, porque anduvo repartiendo dinero aquí en Guatemala, en Panamá. Y Costa Rica, allá le tocó cadena perpetua. Sí. A Chinchubian era, ¿verdad? El presidente de Taiwán. De Taiwán. Que se habló mucho de la diplomacia del dólar de Taiwán, porque a puro dólar venían a comprar a estos pobres países. Y los partidos políticos se aprovechaban de esa situación. Lo que no se dieron cuenta es que el contrato de La Plata dice que era para los damnificados del terremoto, de la tragedia de las colinas. Por eso es que Pero ¿saben ustedes por qué los fiscales generales continúan siendo selectivos? No. Y dejan prescribir casos. Cuéntanos. Solo hay uno preso y no es por eso. Porque aquí se permite que los fiscales cometan delitos de omisión de investigación, delitos en la selectividad de la aplicación de la justicia que implica incumplimiento de deberes, y el fiscal que llega lo que hace es guardar los casos. ¿Qué pasó en la Fiscalía General anterior? Habían denuncias por coacción, por tortura, por escuchas ilegales que debió haber sido iniciado oficiosamente, pero nunca supimos de ningún proceso, además de aquel de Quimagro, en donde fue un sobreseimiento definitivo para el fiscal general anterior o la fiscalía anterior. Entonces, en la medida en la que no hay consecuencias por ser selectivos, por incumplir sus deberes, por omitir investigar,
En esa medida, los fiscales generales que vengan van a seguir siendo selectivos y no van a cumplir con sus obligaciones constitucionales. Pero nadie puede estar exenta. Es decir, Correcto. si tú sabes de que ese delito de omisión de investigación, incluso está detenido un fiscal por esa misma figura. Es decir, el hecho de que se haya cometido y no la hayan ejercitado no quiere decir que no se pueda hacer, ¿verdad? El problema Pero no es de ley. prescriben bien rápido, ahí entra el segundo problema. Estos tipos de delitos de la administración de justicia y la administración pública que tienen que ver con corrupción tienen penas de prisión tan bajas que prescriben rapidísimo. Bueno, ahí le queda la pelota en la Ok, cancha. voy a enviarle un saludo al ex fiscal Raúl Melara, nos escribe, nos está viendo también, muchísimas gracias, quiere hacer una aclaración. Ernesto, no se vale la mentira, dice, tan descarada. Fui el que presenté el caso de Taiwán a un mes de haber tomado el cargo y la Cámara dijo que había prescrito 5 años atrás, solo por aclaración. Entonces, vale la pena reconocer si hay una equivocación claro, y pedir la por disculpa. Son Claro. cosas que Ahí está, entonces aclarado el punto de lo O que sea ustedes... que fue el fiscal anterior el que lo dejó prescribir. Pero alguien lo deja prescribir, ¿verdad? Por eso, pero lo aclara que no fue él. Vale la pena la aclaración. Así es, gracias y un saludo especial a Raúl. No es que no la aclaró, es de que no la pidió, es que hubo una decisión jurisdiccional de estar prescrita la acción. Así es. Eso sí, Gracias. alguien dejó prescribir el caso. Así Pero no fue el doctor Granillo. Gracias, por eso es importante... Fueron varios antes de él. Sí, por eso es importante siempre exhortarles a ustedes, amigos televidentes, que una de las principales misiones que tenemos nosotros como programa es precisamente invitarles a que consulten, que pregunten, ¿verdad? Que argumenten sin insultar, sin difamar, precisamente por el simple hecho de no pensar igual que uno mismo. Así es que queremos ayudarles. Este programa lo que busca es ayudarles a formar su propio criterio, ¿no? A que tengan un pensamiento crítico. Me voy a la pausa, vamos a darle lectura a otros comentarios también que están por ahí, que nuestros televidentes lo están haciendo. Saludo muy especial también a nuestros buenos amigos que nos están sintonizando en el sector de comedores del Mercado Central en San Salvador. Muchísimas gracias a nuestros buenos amigos trabajadores que desde tempranas horas de la mañana llegan a comercializar sus productos al Mercado Central y se van a desayunar y tienen derecho. Buen provecho y bien rico, ¿verdad? Lo mejor que será. Saludos muy cordiales a todos ellos ahí. Aquí están imágenes desde el sector de la Avenida Jerusalén para que usted también tome en consideración cómo está el tráfico por la zona. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Saludos muy cordiales también a nuestros buenos amigos que nos están viendo en Virginia. Gracias por estar en sintonía. A ver, hablando de preguntas, me dice un televidente, Ernesto, sería bueno que se discutan bien lo de los $30. Es importante. Son 174 millones que van a regalar para estimular un producto específico, como se anunció anoche por cada quien que abra la aplicación para el Bitcoin. Correcto. Más los 150 del fideicomiso. Estamos hablando de 324 millones de dólares, que ¿de dónde van a salir? Obviamente entiendo que los impuestos nuestros, ya sea que hagan un préstamo para eso o que lo tomen de algún lado, pues. ¿Y no los estarán dando los promotores este dinero? Eso es lo que no se sabe de los 174. Ahora, los 150 sí sabemos ya saben que Bandesal va a ser la caja de es un convergencia. Es un préstamo. Sí, es un préstamo, ¿verdad? Pero lo pagamos los salvadoreños. Los promotores tienen plata y 174 millones no es para nada para Pero ellos, no los grandes. creo- ¿Cómo se pero no llama lo han uno de dicho. ellos? Pero no creo, sí, bueno, supuestamente quien está desarrollando la aplicación es Jack Mallers, ¿verdad? Que es también el dueño de Bitcoin. Y el otro que vino hace poco con Sí, la embajadora son multimillonarios, mayor. no entiendo. Claro, Sí. ellos podrían donar ese dinero, pero la cosa es que no se ha dicho que ellos van a, ni ellos han tuiteado, Sí. ¿verdad? Porque hoy, Sí, hay van que a ser- donar hoy más que oír a la ministra de Economía, hay que oír a Jack Mallers, ¿verdad? Entonces, ¿Pero qué quiere significar con no, porque allí en Twitter y él explica muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la entrevista dada a Inglaterra te explica el presidente muy bien y es honesto al decir que entre 5 y 10 años
pueda que costarla. todo este proceso va a estar Sí. establecido. Bueno, porque es una ¿verdad? corriente y es una tendencia mundial que seguramente no la va a Correcto. mejorar. Es como cuando- No. Si yo soy pro Bitcoin, si en eso yo no tengo ninguna duda. Sí. Lo que sucede es que hay que, fíjate bien, si la idea es ser- Confesión de parte, relevo de Sí, prueba. Claro, pero no hay que imponérselo a la gente. Y el presidente ayer Lo aclaró de Que que no la es que- gente va a tener la disponibilidad de decir, mire, yo no tengo la tecnología, mire, yo no lo puedo recibir, a mí págueme en cash. Y el que tenga Bitcoin va a tener que ir a un cajero, retirar en efectivo. Ahora hay el algo dólar. importante. Y tal vez le ¿Cuántos cobrarán mareros comisión, hay en ¿verdad? el país? ¿Cuánto van a recibir 2 millones? Bueno, ¿Son 70,000 a 30 dólares o no serán 70,000? Pongámosle que sean 40. 60, Bueno, hay cifras de 60, 100,000, o sea, por allá. a 30 anda. dólares cada uno. Una Esa es- cantidad esa de es otra- millones esa que es va a ir a otra- parar Lo que ahí. pasa es que no puede estigmatizar pandilleros. Sí. Se está hablando al DUI, a la persona. Sí. ¿verdad? Pero el Ya pandillero este- tiene o no tiene pero es DUI? válido. No, tiene Claro, derecho. Yo si no los estoy diciendo, pandilleros pero lo tienen está DUI. poniendo. Entonces toda los la pandilleros familia. van a poder bajar la aplicación y cobrar los 30 Y dólares. cobrar los 30 Pues sí. dólares. Sí, Bueno, y la renta la van a andar cobrando los pandilleros también también. en Bitcoin. Lo que sucede es que por eso es importante la infraestructura tecnológica y el seguimiento con la implementación de la aplicación, porque ahí vamos a poder ver qué se va a registrar, qué seguimiento se les va a dar, porque en realidad yo le veo el beneficio de la trazabilidad. Ahí todo está documentado, todo va a quedar claramente identificado, y si lo amarramos a un DUI, pues todavía mucho mejor. Por eso es que es importante ver la normativa y tener esa paciencia de verdad. Y podemos discutir cuando ya esté la nueva normativa, cuando ya, de hecho, los cajeros ayer dieron declaraciones que se van a traer unos cuantos cajeros, no los 1.500 que ha pedido la presidencia, sino que unos cuantos para, 14. porque son empresas, como son empresas, pues tienen que analizar el movimiento, 14 el comportamiento financiero. Correcto, entonces van a analizar para ir introduciendo poco a poco. Entonces, más que todo, la clave está en la aplicación y en la normativa Sí, de pues sí. que se va a Y desarrollar, Tania, que estamos esperando. el otro dato es que no hablan de comisiones, ¿verdad? Si te fijas. Correcto. ¿Y qué creen que le va a bajar de gratis? Esa información. No, Exacto, no hay almuerzo gratis. y es de Según No vos, free son lunch. los niños cantores de Viena que han venido a poner este vienen a negocio. hacer No, pero sí Vienen a hacer interesa, negocio. sí interesa cuánto va a Además, hay ser la otra comisión. cuestión, hay trazabilidad con las aplicaciones que se bajen en el país que necesitan DUI y nombre, pero los extranjeros que ya van a traer sus Por eso, sus repito, la aplicaciones. infraestructura tecnológica de seguimiento en todos los sujetos Porque obligados, sobre todo en la banca. Eso le quita en la el encanto al superintendencia. Bitcoin, el hecho que tenga nombre, DUI y trazabilidad, porque uno de los encantos del Bitcoin es que no deja atrasos. De hecho, en No, sí Europa... los deja. Lo que hay es un pseudo anonimato en relación a la persona En que Europa- utiliza. Pero todo está público. En el blockchain todo es absolutamente público. Las transacciones. En Europa, Las transacciones. la red oscura, que es la que más ocupa el Bitcoin, ¿verdad? Porque no deja huella, porque es anónimo los que se meten, ahí se pueden comprar drogas, armas prohibidas, sicariato, pornografía, Pero de FBI todo. Esos 30 dólares van a servir, Millones. dice Margarita Rivera. Bueno, estamos tomando los comentarios de ellos. Margarita Rivera dice: Ernesto, esos 30 dólares serán para reactivar la economía, porque se van a gastar en nuestro país. Es correcto, No, es sí, correcto. eso está bien. Serían como Lo que un se está promedio de discutiendo es la 174. procedencia. La procedencia, porque si, Eso hay que aclararlo. si lo es va a un gastar el crédito, gobierno. lo vamos a pagar todos. Pues no sé. Por eso es importante la regulación antilavado, porque ahí vamos a poder asegurarnos que no se va, es decir, cuál va a ser el mecanismo de seguimiento de todas estas transacciones. Van a tener que ser categorizadas, hay que hacer un enfoque basado en riesgo para mitigarlos, hay que hacerse, es decir, todo está Pero yo te dije que fundamentalmente hay que esperar. basado en la infraestructura tecnológica y en la regulación No, legal. la vamos a televidente tener de que esto, te no la tenemos aún. La televidente que te escribe es correcto, son 174 millones aproximadamente que se van a poner en el Que van a mercado entrar. y que la gente lo va a ir a gastar, es correcto. Y también Ojalá y no pase lo de los 150 dólares, Marvin, perdón, Claro. la interrupción, que se los fueron a gastar en muñecas, Claro, en peluche. claro, es que eso bueno, de alguna manera va a movilizar la Como economía. consumista. Y lo otro que tocábamos era que los pandilleros también tienen DUI y los pandilleros también van a poder accesar a esos 30 dólares. Sí. Eso es la otra cosa que estamos diciendo. Ok, satisfecho de
ofrecerles a nuestros televidentes un programa de análisis, de debate y de opinión, donde concuerdan las diferentes formas de pensamiento que le permiten a usted formarse su propio criterio y, por supuesto, también crear un pensamiento crítico. Se nos llegó ya el tiempo para cerrarlo. Les agradezco muchísimo por esa participación muy activa que tienen ustedes. Nos complace de alguna manera cumplir con ese cometido que es el de poder interactuar con ustedes y poder ofertarles desde luego una radiografía de los temas de país. Don Ronald, muchas gracias. Gracias, Ernesto, por la invitación y gracias a la teleaudiencia. Gracias también a ti, Tania. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Ernesto, don Ronald, Marvin, Liz Valdivieso y a toda la audiencia, por supuesto. Muchísimas gracias a ti, Marvin, y también a usted, licenciado. Igualmente, licenciado, un saludo para su gente allá en Aguachapán también. Y lástima que no quisiste entrar o no nos dio el tiempo de las ONG. Así. Espero yo que el próximo viernes toquemos a fondo este tema, por lo menos conocer ¿cuáles son esas ONGs? Bueno, yo creo que esta semana van a haber más entrevistados, ¿verdad? Y que creo que van a ser más elementos. Sí, no, van a haber más elementos de juicio. Lastimosamente el tiempo no nos alcanzó, pero creo que fue, como dicen a buen salvadoreño, suculento el análisis que tuvimos este día, ¿eh? Muchísimas gracias. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.